Creo que sí, doctor, porque nos quedamos en alteración. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con calcificación distrófica o calcificación patológica. Entonces, calcificación patológica significa depósitos anormales de sales minerales en los tejidos, tal cual. Y eso se puede dar de dos formas, o existen dos formas de calcificación patológica. Tenemos por un lado la calcificación distrófica, en donde la calcificación distrófica es un depósito anormal de calcio, hierro, magnesio y otras sales minerales. Estamos de acuerdo, eso depende del sitio en donde vivas, porque puede haber plomo, puede haber zinc, puede haber otras sales minerales, pero las más dominantes en las calcificaciones distróficas y en el otro tipo en general en las calcificaciones patológicas es eso que están viendo. Estamos de acuerdo, muy bien. La calcificación distrófica es propia de los tejidos necróticos o se presenta en tejidos que tuvieron una lesión celular previa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los tejidos necróticos se calcifican y donde hubo necrosis en un tejido, pues que no se necrosó en su totalidad, también lo vamos a encontrar. El metabolismo del calcio es normal, esto es importante señalar, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay hipercalcemia asociada a calcificación distrófica. Dependiendo de su extensión, puede ser algo inocuo o puede causar disfunción orgánica. Y el mecanismo que lleva a la formación de las calcificaciones distróficas es un mecanismo que depende de membranas. Hay membranas, sí, cubiertas hay vesículas cubiertas por membrana, en donde en estas, esto en el citoplasma, sí, de las células están, o sea, su membrana tiene lípidos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los cristales de fosfato, los iones de fosfato cálcico, se van a depositar va a haber un depósito extracelular de fosfato cálcico en las membranas. Esto facilitado por las fosfatasas de la membrana, de esas vesículas revestidas por membrana. ¿Estamos de acuerdo? Eso, digamos, es el inicio de la formación del cristal. Y luego haber depósito de calcio. Esto, digamos, se puede dar en las mitocondrias, en la membrana del mitocondrio también puede ser un sitio de unión, de inicio de la nucleación de un cristal. Y en el caso de las mitocondrias, este depósito de calcio es mediado por los fosfolípidos de la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que se van a formar o se van a agregar ya sean fosfatos en las vesículas membranosas, calcio en las membranas de las mitocondrias. Estamos de acuerdo, de manera intercalada hasta que se dé o se va a dar la formación de un cristal asociado a la membrana, como se observa acá en el dibujito. Y a partir de este cristal se puede dar un fenómeno de dispersión del mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que más unidades o subunidades del cristal sí van a formarse hasta dar origen a un verdadero cristal como tal. Este es, digamos, un resumen del mecanismo, cómo ocurre esto. Esta imagen no viene en el libro, es una imagen de la otra versión del libro de Robbins, el de Patología Estructural y Funcional, de una edición muy viejita, estamos de acuerdo, pero igual es muy ilustrativo para entender este fenómeno de calcificación distrófica. Y algunos ejemplos podemos observar o las calcificaciones que se forman en la necrosis grasa, toda esta área de saponificación grasa, podemos manejar en el contexto de calcificación distrófica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todas estas células que están siendo sustituidas o están mineralizándose, vamos, son células necróticas. Hablamos que esto se caracteriza por necrosis por coagulación, formación de mineralizaciones, inflamación. Entonces es un ejemplo característico de un tipo de calcificación distrófica. Los ateromas
en el proceso de aterosclerosis también suelen mineralizarse. ¿De acuerdo? Tenemos esta arteria que tiene su lumen muy cerrado, ¿sí? O sea, es una arteria de un paciente que tiene aterosclerosis. En alguna parte de su pared tiene estas áreas de mineralización que podemos identificar claramente por este color basófilo que tiene, azuloso, morado. Y bueno, un ejemplo macroscópico también serían las calcificaciones que se forman en las arterias, en las válvulas, por ejemplo en la aorta, sí, en la tricúspide, perdón, y no es la válvula aorta, la tricúspide, en las cuales se causan disfunción orgánica, ¿no? Todo eso que se ve acá de color amarillento, de aspecto granular, son las calcificaciones y distróficas que están afectando estas válvulas. Válvulas en un paciente adulto, en un paciente que tuvo algún proceso infeccioso arterial que terminó, o en esta válvula que terminó degenerando, vamos, en calcificación distrófica. Muy bien, doctores. Y el otro caso o la otra forma de calcificación patológica es la calcificación metastásica. Si esta, digamos, constituye un depósito normal de calcio, de hierro, de magnesio, otros minerales, tal cual lo vimos en la otra forma de calcificación, pero aquí sí tiene que ver esto con un incremento anormal de los niveles de calcio en la sangre, proceso denominado hipercalcemia. Ahora bien, las causas que te llevan o pueden llevar a una persona a la hipercalcemia son las siguientes. Número 1, cuando tienes un aumento de la secreción de la hormona paratiroidea. De alguna manera, si la paratiroides está funcionando de manera exagerada, ¿sí? Secretando un exceso de hormona paratiroidea. Por ejemplo, cuando hay un tumor primario, un adenoma, que son los más frecuentes, que inducen un incremento en la secreción de hormona paratiroidea, o cuando la hormona paratiroidea está en función de los denominados síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos son una serie de cuadros que están asociados, como su nombre lo dice, a tumores, en donde los tumores sí inducen, por ejemplo, en este caso, que sería algo muy común que ocurra, la hormona paratiroidea, lo inducen para que funcione la glándula de manera exagerada. ¿Estamos de acuerdo? La paratiroides, por lo tanto, por inducción del mismo tumor, sí empieza a secretar una gran cantidad de su hormona y esto va a generar pues hipercalcemia porque hay desmineralización de la estructura ósea. Enfermedades que causen destrucción o lisis ósea, como enfermedad ósea de Payet, que esta la vamos a ver el siguiente semestre. En los casos de inmovilización prolongada, estamos de acuerdo, por ejemplo, un paciente con parálisis de extremidades inferiores, con el tiempo va a desarrollar pérdida de masa ósea. Tumores que son característicamente óseos, como el mieloma múltiple, sí, que destruyen hueso, la leucemia, con un incremento en la producción de leucocitos a nivel de la médula ósea, por el agrandamiento de la médula ósea también causan destrucción ósea, las metástasis óseas, etc. ¿sí? Intoxicación por vitamina D y sarcoidosis. Sarcoidosis es una enfermedad autoinmune, ¿sí? de mononuclear, en donde los macrófagos inducen o forman un precursor de la vitamina D. Por lo tanto, los niveles de vitamina D terminan incrementándose y eso causa desmineralización, por lo tanto, hipercalcemia. Insuficiencia renal. También la insuficiencia renal se caracteriza por hipercalcemia, por retención de fosfatos. ¿Estamos de acuerdo? Cálcico sobre todo. Y o bien por las formas de hiperparatiroidismo secundario que suelen acompañar a los procesos de insuficiencia renal, lo cual lleva también a la activación de la hormona paratiroidea. Muy bien. ¿Dudas, preguntas respecto a esto, doctores? No, doctor. ¿Nada? Muy bien, vamos a ver si no hay manitas. No, no hay manitas.
Entonces, vamos a continuar con envejecimiento celular. Sí, el envejecimiento celular es, digamos, de suma importancia, inclusive más importante que el envejecimiento general, ¿estamos de acuerdo? Porque el envejecimiento general, o el aspecto que da el envejecimiento en el ser humano, es un fenómeno meramente estético. Sí, cuando hablamos de envejecimiento celular, es donde sí tenemos el verdadero problema de cómo eso puede llevar a ciertas modificaciones propias del envejecimiento, que pueden traer consecuencias importantes pues, en el ser humano. Y los mecanismos de envejecimiento celular pues tienen que ver con las causas de lesión celular, ¿estamos de acuerdo? O son muy similares a las causas de lesión celular, o bien son causados por incrementos de la lesión celular, por las mismas causas de lesión, son causados por los mismos motivos de lesión celular. Por un lado tenemos acumulación de mutaciones del ADN, estamos de acuerdo, en donde las especies reactivas del oxígeno, que son inducidas sobre todo por toxinas, por el metabolismo de toxinas en el hígado a través de la enzima P450 y su producción siguiente de radicales libres es una causa. Radicales libres, sobre todo en forma de especies reactivas del oxígeno, es una causa bien común de envejecimiento. Exposición a la energía radiante. Vimos en clases pasadas que la energía radiante también hidroliza el agua y es causa de formación de especies reactivas del oxígeno. Estamos de acuerdo, entonces hay un acúmulo del daño por las especies reactivas del oxígeno, pero también, digamos, hay una ineficacia de los mecanismos de reparación del ADN asociado, daño asociado a los radicales libres, ¿estamos de acuerdo? Entonces se empiezan a acumular mutaciones del ADN, ¿sí? Conforme uno va envejeciendo. Sí, eso digamos, es el por qué, ¿estamos de acuerdo? Donde ocurre esto. Ahora bien, hay otras situaciones propias del envejecimiento que también, digamos, constituyen. Les pido me den un minuto, por favor, doctores, porque tengo dudas respecto a algo. Ok, no, sí estamos bien. Otra causa de envejecimiento celular no tiene que ver necesariamente con daños, sino más bien con deficiencia o falta de ciertos mecanismos. Estamos de acuerdo que son importantes para la supervivencia celular. Y aquí tenemos que hablar de senescencia replicativa. Senescencia replicativa significa envejecimiento replicativo, nada más que en genética se prefiere o los genetistas utilizan esta palabra, biólogos celulares, de senescencia replicativa. La senescencia replicativa tiene que ver con los telómeros. ¿Estamos de acuerdo? El telómero en la célula, acuérdense que está en los extremos de las cromátides y son repeticiones de timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. ¿Estamos de acuerdo? Terminada esta repetición, se vuelve a formar esta repetición así de manera siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el telómero sí es un reloj, sí, que va contando las veces que, o mejor dicho, es un contador, sí, que propiamente dicho va contando las veces que una célula se replica. De hecho, en el telómero están escritas las veces que una célula se va a replicar. Por lo tanto, que una célula se replica los telómeros de sus cromosomas, ¿sí? Replicación, un acortamiento del telómero. Hasta que llega un punto que se van a cortar de tal manera que la vida de la célula se terminó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el telómero, por lo tanto, es el fenómeno, vamos, que
ocupa este concepto de senescencia replicativa. O sea, la senescencia replicativa es el acortamiento de los telómeros. Ahora bien, existe una enzima que sirve para mantener el tamaño, estamos de acuerdo, la longitud del telómero, es la telomerasa. La telomerasa es ARN, sí, que añade nucleótidos a los telómeros. Sí, sin embargo, la telomerasa únicamente se debe de expresar en una persona ya extraútero, ya desarrollada, en las células germinales, pero no en prácticamente todas las células somáticas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la telomerasa ya en células desarrolladas pues no tiene un papel fundamental para mantener la longitud del telómero. Por lo tanto, todas las células al terminar su telómero, estamos de acuerdo, deben desarrollar un patrón de ruptura del ADN, de la cromátide, del extremo de la cromátide que ya no es telómero, y esto va a mandar una señal para que la célula pare su replicación. Y la siguiente pregunta, doctores. ¿Qué es lo que pasa si en una célula adulta se expresa la telomerasa? ¿Quién quiere levantar la mano? Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Sí. Mencioné que la telomerasa, como digamos, enzima que mantiene la longitud de los telómeros. De manera normal son células ya desarrolladas, maduras. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿qué es lo que pasaría si la telomerasa se expresase en esas células desarrolladas que no son germinales? A ver, doctor Emilio Hernández Álvarez. Las células no abandonarían el ciclo celular y no se podrían replicar en nuevas células para sustituir otras células dañadas. No sé si me explique. No, bueno, eso eso ocurre cuando efectivamente se acortó el telómero. O sea, se acorta el telómero, abandonan el ciclo celular y entran en apoptosis. Sí, por eso. Ver, ok. Sí. A ver, doctor Adrián Omar López. ¿Ya me escucho? Sí, te escuchas bien, doctor. Adelante. Ok, yo iba a decir también eso, que cuando envejecen, pues acortan las células en sus telómeros y pues ya no se pueden, bueno, salen de su ciclo celular, pues. Sí, eso ocurre, pero ¿qué es lo que pasa cuando la telomerasa enzima se expresa en células adultas y normalmente, digamos, no se debería expresar? Porque al no expresarse la telomerasa, el telómero se va a cortar de manera natural. Ajá, pues lo que puede muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si cuando se expresa? Pues impide regenerar nuevas células para reponer las lesionadas. No, o sea, lo que va a ocurrir es que las células se van a volver inmortales, porque si la telomerasa, las repeticiones o los nucleótidos necesarios para que se mantenga estable en dimensión el telómero, pues la célula no va a parar su replicación y no va a entrar en apoptosis, y eso es causa de cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Mande usted. Pues creo que había dicho, bueno, lo que yo dije es que no saldrían del ciclo celular. Creo que es más o menos a lo que usted se refiere, ¿no? Ok, perfecto, entonces te entendí mal. Si es así como lo explicas ahorita, estoy de acuerdo contigo. Sí, dije que no saldrían. No, ok, perfecto. Está bien, doctor, entonces estamos de acuerdo. Doctor, gracias por recalcar esto. Entonces las células no salen del ciclo celular, como dice su compañero, y se vuelven inmortales. ¿Estamos de acuerdo? Esto ocurre con las células somáticas, ¿estamos de acuerdo? Esto ocurre inclusive con las células madres, pero con las células madres pues no, o sea, no hay repleción de las mismas, por lo tanto también pueden
sufrir esa transformación hacia cáncer. Y existen también, y lo mencionan, las telomeropatías, donde las telomeropatías tienen que ver con persistencia del telómero también, pero digamos son cuadros clínicos distintos al cáncer. Se hablan de telomeropatías, por ejemplo, en el contexto de la anemia aplásica, en donde la anemia plástica se caracteriza por falta de elementos a partir de la médula, porque las células madres entran en apoptosis por ese fenómeno de envejecimiento, de senescencia replicativa, en etapas muy tempranas de la vida. Muy bien, la formación de canas prematuras a edades tempranas puede ser también, o está relacionado con senescencia replicativa, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática. Todo esto, digamos, son causas del acortamiento o al contrario del cáncer, vamos, en el cáncer es permanencia o persistencia del telómero. Aquí hay un acortamiento muy temprano, estamos de acuerdo en esos casos del telómero, va al contrario. Y eso pues igual es causa de enfermedad. Muy bien, doctores. Entonces, otra causa, otro mecanismo, digamos, del envejecimiento son los defectos en la homeostasis de las proteínas. Cuando uno envejece, pues todo empieza a funcionar, digamos, lento, mal, y por lo tanto va a haber una menor traducción de proteínas, ¿sí? O sea, la formación o, digamos, el paso de la información del ARN mensajero hacia el aparato de síntesis de proteínas en las células va a ser menos efectiva. Las chaperonas van a estar defectuosas, los proteasomas van a estar funcionando mal, y todo esto va a generar estrés de retículo endoplasmático, y apoptosis, por lo tanto. Inflamación persistente, estamos de acuerdo, la inflamación crónica es una causa de lesión celular y de envejecimiento también muy, muy frecuente. Normalmente si el inflamasoma pues, está activado por acúmulo de células dañadas, se va a liberar interleucina 1 sobre todo. Y esta interleucina 1, ahorita vamos a ver, es proinflamatoria. Estamos de acuerdo, o sea, está a favor de la inducción de la inflamación. Y es algo que, por ejemplo, está relacionado este fenómeno de inflamación persistente con algunas enfermedades como aterosclerosis y diabetes tipo 2, donde cuadros inflamatorios crónicos pueden llevar a desarrollo de esos dos ejemplos de enfermedades sistémicas que delito. Y puede exacerbar el crecimiento, estamos de acuerdo, o sea, los fenómenos de degeneración que se dan por la inflamación pueden acelerarse, estamos de acuerdo. Esto por relacionado con la inflamación. Ahora bien, hay situaciones que pueden llevar a no eliminar el envejecimiento porque no hay ningún elixir de la vida que te mantenga joven de manera permanente, pero sí lo puede expresar de cierta manera. Y esto se puede hacer a través de algunos mecanismos, sobre todo por restricción calor. O sea, el comer menos, estamos de acuerdo, te ayuda a envejecer menos. El comer menos te ralentiza, o sea, te hace más lento las vías de transmisión de señales de envejecimiento. Hay una menor activación de la transmisión de señales a través del receptor de crecimiento tipo insulina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando se activa en menor proporción, en menor grado, este factor, este receptor para el factor de crecimiento tipo insulina, se reduce la velocidad de crecimiento y metabolismo celular. Esto te ayuda a mejorar la posibilidad de reparar errores durante la replicación del ADN y también a conservar la homeostasis de las proteínas.
te mejora el sistema inmune, lo hace menos reactivo, ¿estamos de acuerdo? Hacia las estructuras celulares del organismo. Entonces, sí está bien demostrado en modelos animales, sobre todo en moscas como la drosófila o en algunos nemátodos. Estamos de acuerdo que limitar el consumo de alimentos, estamos de acuerdo, limita también el avance del envejecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues esto es una de las situaciones, o la única situación con la que tú puedes de manera real restringir el avance del envejecimiento. Muy bien, doctores. ¿Tienen dudas, preguntas respecto a esto, doctores? Porque con este punto de envejecimientos en esencia, terminamos el segundo capítulo del libro. Doctora María Cristal, adelante, doctor. Doctor, buenos días. ¿Se refiere a, o sea, restricción calórica, o sea, que comas menos, pero a que comamos menos cosas como... Menos calorías, menos cosas calóricas, claro que sí. Ok, ajá, esa era mi pregunta, doctor. Acuérdense que ahora está de moda las etiquetas que pone la Secretaría de Salud. Te dice si hay exceso de sodio, de calorías, exceso de azúcar, estamos de acuerdo, o si tiene edulcorantes que no son propios para los niños. Entonces, todo lo que veas que dice exceso de calorías, envejece, si lo queremos ver de esta manera. Ok. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Dale, doctor. Doctor, Muy bien, doctores. Entonces, vamos a continuar con el tercer capítulo. Dígame, doctor. ¿podría regresar a la Dime, doctor. diapositiva donde dice defectos en la homeostasis de proteínas, por favor? Acá está. No está acá. Acá está. ¿Listo? Muy bien. A ver, doctora Leslie Michelle Mara. Doctor, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, en cuanto a las restricciones calóricas para evitar el envejecimiento, también abarca como, según yo tengo entendido que hay calorías malas y hay calorías buenas, porque hay unas que son como de alimentos que son muy procesados, como las papas, las galletas y así. Y, por ejemplo, no sé, de la carne, calorías, o sea, esas serían calorías buenas. Esas también son como calorías que te pueden causar que envejezcas más rápido. No, bueno, o sea, a final de cuentas estamos hablando de envejecimiento, pero también de la nutrición pueden derivar otros problemas. Eso lo van a ver con el doctor Carlos. No, aquí es más relacionado con el número de calorías que tú consumes al día. Estamos de acuerdo, o sea, debes de consumir cierto número de calorías y no excederte de ellas. Estamos de acuerdo para que no tengas problemas. Uno de esos problemas pues es el envejecimiento, el aceleramiento del envejecimiento. Estamos de acuerdo, si tú comes, no sé, 1,500 calorías o menos calorías al día, pero siempre procurando que tu alimentación esté balanceada, bueno, menos de 1,000 calorías ya estarías desnutrida, vamos, ¿de acuerdo? Pero vamos, o sea, pocas calorías o lo que se te recomienda, pero bien balanceado, donde puedes incluir todos los grupos según la pirámide que utilizan los nutriólogos de los tipos de alimentos. Estamos de acuerdo, independientemente de que comas grasas, de que comas carne, de que comas vegetales, que comas frutas. Estamos de acuerdo, si está en un número adecuado de calorías, pues no vas a envejecer. ¿Por qué? Porque el envejecimiento tiene que ver más con el número de calorías, no tanto con la calidad de los alimentos. ¿Sí? Eso más o menos por ahí va este concepto, doctor. Ok, gracias, doctor. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a continuar con el siguiente capítulo de inflamación y reparación. Entonces, la inflamación, por definición, ¿sí?, es una respuesta que ocurre en los tejidos vascularizados frente a lesiones tisulares, infecciones o todo aquello que se considere como causa de lesión. Estamos de acuerdo que tiene como objetivo aportar o
permitir que células y moléculas del sistema de defensa del huésped salgan perdón, desde la circulación hacia los lugares que se necesitan para eliminar los agentes causantes de lesión. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esta definición, sí, hay que considerar que este es un mecanismo protector de supervivencia. O sea, la inflamación no tiene una naturaleza o no tiene un objetivo, mejor dicho, de generar enfermedad. Puede generar enfermedad si hay una desregulación en sus mecanismos, sí, pero normalmente el objetivo principal e inicial es hacer que el individuo o sus tejidos, las células del individuo sobrevivan. Y existen dos formas. No hay que ver estas dos formas desde un punto de vista, sino más bien, bueno, sí es temporal en el prototipo, digamos, en el modelo inflamatorio, sí, en donde esto empieza siendo agudo y termina siendo crónico, pero también en situaciones especiales, y depende del agente causante de enfermedad, no se da o no necesariamente se tiene que dar esta secuencia, estamos de acuerdo, de eventos. En el modelo, digamos, prototípico de la inflamación, esto inicia con un cuadro denominado inflamación aguda, en donde, digamos, es el inicio o la fase inicial general ante una infección o lesiones tisulares, ¿estamos de acuerdo? Es la inflamación aguda. Se caracteriza porque se desarrolla muy rápido, en cuestión de minutos u horas ya está establecido el proceso inflamatorio agudo. Y dura también pocas horas y pocos. Entonces inicia más o menos rápido, pero dura poco. ¿Estamos de acuerdo? Y luego de la inflamación aguda se sigue en este modelo prototípico de inflamación, la fase crónica de la inflamación, o inflamación crónica. Esta es más prolongada, aparece después de la inflamación aguda o bien de novo, es a lo que me refiero. O sea, cuando hablamos de novo es que la inflamación crónica puede aparecer en un inicio sin haber, digamos, cursado por la fase aguda. Esto depende del factor causante de inflamación. Dura más y es mucho más destructiva que la inflamación aguda. Muy bien, esas son las características generales de la inflamación. Ahora bien, respecto a los elementos de la inflamación, tenemos tres niveles o tres compartimentos, ¿estamos de acuerdo? Totalmente interrelacionados, que llevan a cabo este proceso de inflamación. Por un lado tenemos un componente vascular, pues eso sobre todo por el lecho capilar, con sus extremos arteriales, sus extremos venulares. Tenemos las células, y no únicamente hablamos de las células inflamatorias como macrófagos, células dendríticas, monocitos, granulocitos. Hablamos también de células endoteliales, hablamos inclusive de la propia matriz extracelular fibrilar de los tejidos inflamados. También es bien importante y forma parte de este fenómeno de inflamación. Y tenemos los productos químicos que producen las células que están inmiscuidas en este fenómeno de inflamación, denominada mediadores químicos. ¿Estamos de acuerdo? Y igual las proteínas plasmáticas, se me olvidó mencionar, las propias del plasma que están flotando en el plasma también son importantes para este fenómeno. Muy bien. Entonces, la inflamación tiene manifestaciones clínicas. Sí, y estas manifestaciones clínicas están sujetas a los propios cambios que se dan durante el proceso de inflamación. Ahora bien, a estas manifestaciones clínicas de manera tradicional se les llama signos cardinales de la inflamación. ¿Se acuerdan cuáles son estos signos cardinales de la inflamación? Pueden participar a voz libre, no hay ningún problema. Entonces. Calor. Rubor. Calor, muy bien. Edema. Rubor, tumor. Dolor. ¿Cuál es el siguiente? Dolor. Y el último,
Pérdida de la función. Pérdida de la función, perfecto. Aquí están los signos cardinales de la inflamación, esquematizados en este dibujito, que es una imagen bien tradicional cuando uno trata, el tema de inflamación. Esto fue publicado en 1978 en una conferencia que se llevó a cabo en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, pero se llevó a cabo en Estados Unidos, en donde ellos revisaron todo este concepto, se revisó todo este concepto de inflamación y le dieron un contexto histórico a los signos cardinales de la inflamación. Sí, se recapituló, se resumió, la existencia de 5 signos cardinales de la inflamación, los 4 primeros acuñados por Celso, ¿sí? En donde Celso, que fue, digamos, un enciclopedista, fue un enciclopedista más de 2000 años, nació. Él es considerado como el padre o una de las personas que empezaron a crear los cimientos de la medicina como la conocemos ahora, o que la medicina se separase el conocimiento general de la humanidad y se convirtiese en una área de conocimiento propio. Sí, hay un libro fundamental de él, sí, de medicina, ¿estamos de acuerdo? Donde él empieza a marcar todos estos conceptos que hemos visto a lo largo del curso de patología general. Estamos de acuerdo, dando propiamente el punto de partida para todos como medicina. Entonces de ahí vinieron muchas otras personas, estamos de acuerdo, personajes importantes que terminaron creando, las ciencias médicas básicas, o mejor dicho, el área biomédica. Y entonces Aulus Cornelius Celsus describió calor, rubor, tumor y dolor. Y el doctor Rudolf Virchow, el padre de la patología, fue quien acuñó el quinto signo cardinal de la inflamación, la pérdida de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de esto tenemos que entender que la inflamación o un tejido, estamos de acuerdo, se caracteriza clínicamente por el aumento de la temperatura, por rubor o enrojecimiento o eritema de la zona inflamada. Estamos de acuerdo por engrosamiento o aumento de tamaño del tejido, por dolor y por pérdida de la función. Lógicamente, la pérdida de la función va a ser más notoria, por ejemplo, en una extremidad. Si tienes un dedo, por ejemplo, lesionado, porque te puede llegar a un punto en donde la función del dedo va a estar disminuida porque está inflamado, te va a costar mover el dedo, que te duele, lo sientes incómodo. ¿Estamos de acuerdo? Esto, digamos, por dar un ejemplo de cómo un órgano o una parte del cuerpo puede perder su función debido a inflamación. Ahora bien, las causas de inflamación pues son muy similares, son prácticamente las mismas de lesión celular. Tenemos infecciones, tenemos necrosis tisular, tenemos cuerpos extraños, reacciones de hipersensibilidad. En el caso de las infecciones, cualquier microorganismo, ya sea bacteria, virus, un hongo, un prión, un nemátodo, un parásito, lo que tú quieras, pues va a ser causante de lesión celular y va a inducir el inicio, del proceso de inflamación. Muy bien, la necrosis tisular, acuérdense que la necrosis o las células necróticas liberan sustancias que son atrayentes de la inflamación. Los cuerpos extraños al ser detectados propiamente dicho como extraños van a inducir situaciones o procesos inflamatorios. Y reacciones de hipersensibilidad, donde las reacciones de hipersensibilidad de regulaciones o cuadros en donde el sistema inmune de una persona está trabajando de manera exagerada, reconociendo como extrañas a sus propios tejidos, por lo tanto se les monta una respuesta inmune, en este caso es autoinmune, y los destruye. Pues todas son causas generales de inflamación. Ahora bien,
Cuando se reconoce una célula dañada o cuando se hay una célula dañada en un sitio, en los tejidos vascularizados, en el tejido conectivo laxo común, por ejemplo, o una bacteria, cómo estos elementos causantes de inflamación van a ser qué elementos tenemos para que el sistema inmune se dé cuenta que están ahí. ¿Quién quiere opinar de eso, doctores? Levanten sus manitas. ¿Cómo los tejidos o cómo el sistema inmune reconoce células dañadas o microorganismos? ¿Quién quiere opinar? A ver, doctora Yunuen. Por los sensores de lesión celular. Muy bien. Sí, tenemos sensores. Unos son para lesión celular y otros son receptores tipo señuelo, o denominado TUL también, o TLR, ¿estamos de acuerdo? Esos receptores tipo señuelo son o funcionan diferentes a los sensores de lesión celular. Sí, estos receptores son microorganismos, ¿estamos de acuerdo? Están localizados estos receptores en las membranas plasmáticas, esto para la detección de bacterias extracelulares, o en los endosomas que llevan microorganismos. Bueno, en este caso no nada más bacterias, o sea, vamos a hablar de microorganismos extracelulares, los que están en las membranas plasmáticas, y en los endosomas para la detección de microorganismos intracelulares que precisamente viajan o fueron metidos hacia el citoplasma de la célula en un endosoma. Sobre todo de macrófagos y células dendríticas son quienes tienen estos tipos de receptor. Pueden ser más células, pero de manera típica macrófagos y células dendríticas. Y esos receptores reconocen productos químicos que se denominan patrones moleculares asociados a patógenos, o PAMP. ¿Estamos de acuerdo? Estos, digamos, patrones moleculares son sustancias químicas que son para el general de los microorganismos que son identificados por estos receptores y al ser identificados por estos receptores de tipo señuelo se va a inducir la formación de citocinas, interleucina 1, factor necrosis tumoral, o citocinas o productos antivirales como los interferones, o bien otros productos químicos activadores de citocinas, sobre todo activadoras de linfocitos. Las citocinas son productos químicos que secretan sintetizan las células inflamatorias, que vamos a ver en los siguientes días. Y tenemos también los receptores o los sensores de lesión celular que ya mencionó su compañera, en donde estos receptores la tienen todas las células. Todas las células lo tienen en su citoplasma. Y estos receptores conocen otros patrones bioquímicos, que en este caso se llama patrón molecular asociados a lesión, o DAMP, en donde todas las formas de lesión celular te los presentan, ¿estamos de acuerdo? Y activan estos sensores. Ahora bien, las causas digamos, este tipo de patrones moleculares asociados a lesión, ¿estamos de acuerdo? Son todos estos que ustedes están viendo en este punto número 2. El ácido úrico, o sea, cuando el ADN se degrada, ¿sí? Lo hace hacia ácido úrico. Cuando se presenta ácido úrico en ciertas cantidades, se van a activar los sensores de lesión celular. Cuando hay liberación de ATP por mitocondrias que están funcionando de manera anómala o están dañadas, ese ATP va a ser anormal, por lo tanto también te activan estos sensores de lesión celular. Cuando la concentración de potasio intracelular disminuye a niveles críticos por pérdida del equilibrio de iones en una célula que tiene dañada su membrana, ¿estamos de acuerdo? O que tiene, digamos, parada
la bomba de sodio-potasio. También esta disminución en el sodio, en el potasio, perdón, intracelular, activa los sensores pues, de lesión celular. Cuando hay franca liberación de ADN hacia el citoplasma, o sea, el ADN debe estar secuestrado en el núcleo por la envoltura. Si está libre en el ADN, también esto activa, vamos, los sensores de lesión celular. Y a final de cuentas, lo que va a ocurrir cuando se activan estos sensores de lesión celular es que se va a activar también, valga la repetición de la palabra, y esto va a traer como consecuencia la producción de interleucina 1, lo vuelvo a repetir, es un producto químico que de manera excelsa induce la formación, el inicio del proceso de inflamación. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas respecto a lo que acabamos de ver? Pueden levantar su manita, doctores, si gustan. Doctora María Cristal, adelante. Doctor, disculpe, ¿podrías regresar a los receptores tipo TOL, por favor? Por supuesto, doctora, permítame. Aquí está, doctora. ¿Sí alcanzas a ver? No. Es que todavía se me ve la pantalla, su pantalla, pero como todos los participantes. Sí. Bueno, es que quería ver si se veía para que tuvieses abierta toda la diapositiva, ya. Pero la paso poco a poco. ¿Ya? Perfecto. Sí, ya. En esta parte, en el primer punto que dice que se encuentra en la membrana plasmática, sí. Y bueno, dice, y en los endosomas de macrófago. ¿A qué se refiere? ¿Como que ellos son como para fagocitar y todo eso? O sea, ellos hacen un proceso como de fagocitos. No, estos son receptores que te reconocen. Ok. Los microorganismos que están presentes, vamos, en los tejidos. Digamos, los endosomas, acuérdate que se forman por un carece de la forma, los denominados pinos. La pinostosis en los hongos y en las células dendríticas está más relacionada con la internalización de bacterias o de microorganismos hacia el citoplasma de estas células mononucleares, pero no con el fin de degradarlos, como ocurre en la fagocitosis, sino más bien la pinocitosis te permite identificar cuál es la bacteria o cuál es el microorganismo, virus, hongo que está presente en los tejidos vascularizados y reconocerlo. ¿Estamos de acuerdo? Estos receptores te permiten reconocer, pero no llega todavía no estamos en un punto en donde haya degradación de lo internalizado hacia el citoplasma. Por lo tanto, digamos, eso sí es un fenómeno que puede ocurrir de manera muy similar, sobre todo si tomamos en cuenta los endosomas, que ocurre muy similar a la fagocitosis, pero no llega tanto. Estamos de acuerdo, se queda nada más en el reconocimiento del microorganismo. Okay. Gracias. De nada, doctora. ¿Dudas, preguntas? Doctores, perfecto. Entonces el día de hoy nos quedamos aquí. Nos vemos el próximo lunes, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente, gracias. Gracias, doctor.